Ok, vamos a orar. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de un día más vivir. Y te pido que nos enseñes a vivir cada día más felices y más libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, voy a contar así, si tienen su Biblia por ahí, sería útil para hacerlo más dinámico. Quiero contar una historia de un asunto muy conocido que es el árbol del bien y del mal. No mentía cuando el hermano Juan Miguel entró con con la imagen de atrás, no mentía que íbamos a hablar del árbol del bien y del mal. Así que bien, vamos a hablar de ese fruto en particular. Em, el otro día estaba haciendo lo que se llamaría en teología una exégesis, pero bueno, un estudio profundo de ese árbol en específico. Tengo un tema en el canal que es ¿quién era la serpiente? Pero bueno, hoy vamos a ceñirnos directamente a qué quería decir el autor de Génesis con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, hay dos palabras en esa expresión. La ciencia del bien y del mal está bien y mal. Y vamos a centrarnos en esas palabritas, bien y mal. La primera palabra en hebreo que es bien, lo bueno, es tov, ¿ok? Y habitualmente en Génesis 1 se usa para una sola cosa, ¿ok? Entonces quiero que hagamos una carrera con los poquitos que vemos aquí, una carrera de quién es el primero que desde Génesis 1:1 en adelante, las primeras páginas de la Biblia, encuentra la primera vez que aparece la palabra bueno. Bueno, buena, bien. El que encuentre primero esa palabra, abre su micrófono y lee el versículo. ¿Vale? Si tiene su Biblia por ahí, ¿quién encuentra la palabra bueno? Lo encontré. ¿A dónde Dios está? A ver. consideró, Génesis 1:4. Ok. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ok, Ahí hermana Alba. ¿Buena en qué sentido? y yo lo interpreto como que era que estaba bien, que era, que así era, que está bien así, que lo hizo Ok. bien. Claro, o sea que está bien estructurada, digámoslo así. Sí. Vale. ¿Y quién encuentra la segunda vez que ocurre la palabra bueno? Yo considero que la luz era buena y la separó de las tinieblas, separó de la oscuridad. Ok, eso es bueno. Eso era bueno, que alumbraba, vamos a Vale, ¿bueno decir. para quién? Y pienso que era bueno para lo que él pensaba hacer, lo que tenía en ¿Qué era? mente, ¿Qué era que qué? era hacer el hombre capaz, hacer, Bien, hacer el hombre. es correcto, es correcto. Ok, la segunda ocurrencia de la palabra buena, vamos a buscarla. ¿Dónde está? ¿Alguien la ve por ahí? Está 1:12. Vale, ¿qué dice? Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ok, ahí otra vez aparece la palabra top, que es bueno. ¿Bueno en qué sentido, hermana Florencia? ¿Para quién era bueno eso? ¿Para quién es bueno que hayan árboles frutales, hierba verde? ¿Bueno para Dios? Para él, dice. O sea, Bueno, para las bueno, personas. Bueno para las personas. En efecto, bueno para las personas. Entonces, tenemos una secuencia de momentos donde Dios dice, creó la luz y vio que era buena.
creó los árboles frutales y vio que era bueno. Descubrió lo seco, o descúbrase lo seco, y vio que era bueno. Se separó las aguas de las aguas y Dios vio que era bueno. Y así va haciendo cosas que son buenas y beneficiosas para el ser humano. Entonces, en todo Génesis, usted va a encontrar siempre que la palabra Tov, la del árbol del bien, todavía no estudiamos del mal, pero el árbol del bien, esa palabra bien, es Tov. Se refiere a algo bueno para quién, para el ser humano, algo beneficioso para el ser humano. Entonces, nos habían enseñado que el árbol del conocimiento del bien y del mal era que el ser humano aprendía a distinguir entre lo que es moralmente bueno y lo moralmente malvado, ¿correcto? Sin embargo, si hacemos un análisis, de esta forma estamos analizando la palabra, viendo cómo se usa en otras ocurrencias, en todas las veces que aparece, se refiere a algo beneficioso para el ser humano. Así que debe ser el árbol del conocimiento de lo que es beneficioso para el ser humano y ahora vamos con la palabra malo. ¿Bien? La palabra malo es ra, es con R, podríamos transliterarlo, R-A-H-A, ra, en hebreo. Y vamos a buscar un texto, no sea que me alcance, se los doy enseguida. Este texto está en eh, Génesis 19, vale, Génesis 19, 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 18 dice, ¿Mm? pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. ¿Eso? ¿Está bien? Sí, sí, sí. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ok, la palabra mal allí, adivinen a qué hace referencia o qué palabra es. La palabra mal allí es ra. ¿Y a qué se refiere Lot cuando le dice a los ángeles, oigan, déjenme ir al monte, no sea que me alcance el mal y muera? ¿A qué se está refiriendo? ¿Alguien recuerda lo que ocurrió con Lot? ¿Por qué lo estaban sacando de Sodoma? El fuego, Porque iba a sí. ser destruido. Entonces, Sodoma ¿de y qué estaba Gomorra. huyendo? ¿A qué se refería Lot con el mal? A la destrucción. A la destrucción. En efecto, muy bien, a la destrucción. Y ahí usa la palabra ra. Esta palabra es muy escasa en Génesis y aparece tan solamente 2 veces, me parece que 3. Y esta es una. Y se refiere a destrucción, a algo, una calamidad para el ser humano. ¿Ya ven por dónde voy? Ahora, la siguiente vez que aparece es en Génesis 41:19. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Génesis 41:19. Génesis 41:19 dice. Luego Ujú. vi 7 vacas flacas y esa verdad, ¿no? Y Eso es. raquíticas, con aspecto enfermizo, que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Ok, ok, perfecto. Esa traducción es muy interesante.
Ahora, cuando dice de aspecto enfermizo, la palabra es rajot, que es un derivado de ra. O sea, unas vacas con un aspecto como si le hubiera pasado un tren por encima. ¿Ok? Entonces, ¿y a qué hacen referencia? ¿Ustedes recuerdan qué simbolizaban estas vacas flacas y feas? La prosperidad y la escasez. O sea, las La vacas flacas, ham- la escasez. hambre, escasez, Hambre, hambre. escasez, calamidad, algo que no es beneficioso para el ser humano, ¿verdad? Ok, ok. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a resolverlo con un texto este es el tercer texto para analizar la palabra malo. Esto está en Isaías. Les doy enseguida el texto. Es Isaías 45:7. Allá Entonces, es está cuando dice que yo creé el mal, la adversidad. correcto, Siempre me quedé correcto, atorada ahí y para mí es correcto. una sombra del Antiguo Testamento. Para mí, Ajá. Pero van a entender, es que ahora es donde vamos a entender este texto, justamente, porque dice que Él forma la luz y crea las tinieblas. Él adversidad. causa bienestar y crea, la palabra ahí es rajot otra vez, la calamidad, la adversidad. Yo, el Señor, el que hace todo esto. No. Vamos, podemos ir muy profundo en esto o podemos quedarnos en un asunto superficial. Vamos a ver a dónde vamos, nos lleva. Bien, entonces vamos a repasar un poco. Tenemos el árbol del bien y del mal. El bien no hace referencia a algo moralmente bueno, se refiere a algo beneficioso para el ser humano, como estudiamos. Y tenemos el mal, algo que tampoco se refiere a algo malvado o a perversión. No, no, no. Se refiere a calamidad, destrucción. Entonces, el conocimiento que otorga este fruto es la idea de un Dios que hasta ahora solo te daba lo beneficioso, pero ahora no solo te da lo beneficioso, sino que también te da lo que, la calamidad, la adversidad. ¿Sí o no que es maravilloso hacer un exégesis, un estudio profundo del texto? Es muy divertido, a mí me encanta esto. Ahora, las implicaciones que tiene todo esto la vemos a día de hoy. ¿Cuántas personas no siguen creyendo en la idea de un Dios que te da tanto lo bueno como lo malo, que crea la luz y las tinieblas? Pero esta idea, ¿de dónde viene? Del conocimiento, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Por eso es que Adán y Eva se esconden, porque este Dios seguramente ahora no los está buscando para darles algo beneficioso, sino que ahora viene a buscarlos para traerles destrucción, calamidad, sufrimiento. Por eso se esconden y ahora tienen vergüenza y miedo. Noten que la palabra allí es desnudos. Ellos estaban desnudos y tenían vergüenza, pero ¿estaban desnudos realmente? Porque recuerden que cuando se escondieron ya tenían taparrabos de higuera, ¿verdad? Se cosieron delantales, hojas de higuera y ya se habían cubierto. Entonces, ¿el problema era una desnudez física o emocional? Emocional. Se sentían completamente vulnerables frente a Dios y ahora tenían que cubrirse porque se avergonzaban frente a Dios. Frente a Dios, Vulnerables o sinónimo de culpables. Culpables, vulnerables, no podían confiar en Él porque sentirían que o se avergonzaría, o los despreciaría, o los castigaría, etcétera, etcétera. O sea, antes, si tenían miedo de algo o algo ocurría, iban directamente a Dios, porque confiaban en que Él solo le iba a dar lo bueno,
pero ahora este Dios también podría traerles la calamidad, el Así es, desastre. así es. Entonces pasamos por la hambruna de Egipto. Ahí está la creencia de que Dios envía esa calamidad. Pasamos por el Sodoma, Lot creyendo que es Dios quien está enviando la calamidad. Y todo este pensamiento nos lleva a Isaías, que llega a creer que Dios es el mismo que da la luz, las tinieblas, lo bueno y lo malo. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurrió? Permíteme, voy a levantarme un segundo para mostrarles algo. Ok. Yo no sé si ustedes conocen este libro, El monoteísmo en la Biblia hebrea bajo sospecha. Ok, es de César Silva, del canal de Limud. Seguro algunos lo habrán escuchado, visto. Bueno, no voy a hablarles ahora de todo lo que va el libro, pero sí quiero que conozcan una breve historia. ¿Ok? La breve historia es la siguiente. Yo voy a darle una pincelada ahora de lo que está ocurriendo en Génesis. Antiguamente, cuando las civilizaciones comenzaban a formarse, me refiero a Egipto, a Mesopotamia, civilizaciones antiguas, que apenas comenzaron a inventar la escritura y esas cosas, ¿ok? Recién desde allí datan los primeros escritos en jeroglíficos y cosas así. La adoración principal no era a un dios con barba, sino a una diosa. Yo soy de Chile y hasta día de hoy el pueblo mapuche adora a la diosa madre, a la Pachamama, ¿correcto? ¿Quién es la madre naturaleza? La que les brinda y les da de comer, porque el pueblo mapuche también es un pueblo antiguo, así como muchos ahí en aquella época. Entonces, ¿qué resultaba? El ser humano hasta esa altura, antes de que Egipto se asentara en Tigris, que era un río, y el Nilo, que era muy fértil, dijeron, esto está bueno, nos da bastante para vivir, crecen muchos árboles frutales, nos vamos a quedar aquí. Ellos se volvieron sedentarios, pero antes todos esos pueblos eran tribus nómades. Así que si tú eres una tribu nómade, sales al campo y recoges lo que sea, lo que encuentres. ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién te ha proveído eso? La madre naturaleza. Encuentras bayas, la madre naturaleza te lo ha dado. Encuentras un animal para cazar, la madre naturaleza te lo ha dado. Así que ellos no tenían esta noción de agricultura que nosotros tenemos. No habían descubierto la agricultura. Eso se descubrió después. Así que ahora dependía de mantener contenta a la madre naturaleza, ¿correcto? Dependía de mantenerla contenta. Entonces, una vez que ustedes van a ver todas las imágenes antiguas son diosas, no dioses. Las imágenes antiguas de adoración eso era diosas, madre, no dioses. ¿Vale? Vale, me siguen, ¿verdad? Hasta ahora vamos claro. Entonces, llega el punto en que los egipcios y los de Mesopotamia se asentan en el Nilo, que es un río que es muy fructífero, y dicen, nos vamos a quedar aquí. Y comienzan a instaurar un gran imperio, un gran gobierno, porque ahí tienen para subsistir. Y descubren la agricultura. Esta es la revolución agrícola que nos enseñan en los libros de historia. Descubren la agricultura y adivinen qué. Ahora ellos son los que ponen la semilla para que se dé fruto, ¿correcto? Ponen la semilla para que se dé fruto. Y también se dan cuenta de otra cosa. No, las mujeres no sencillamente traen hijos, sino que ahora se dan cuenta que el hombre también tiene una labor que hacer en poner la semilla para que la mujer dé a luz un hijo de vida. Anteriormente,
La mujer era la dadora de la vida, por lo tanto ella debía ser Dios. Ella debía ser la diosa madre, porque ella daba la vida. Pero ahora como el hombre, y sin la semilla del hombre no hay vida, sin que el hombre siembre, no crecen los cultivos. Dijeron, debe haber un Dios. Si hay una diosa, la diosa de la tierra, la diosa madre, debe haber un Dios. Entonces, para ellos, la lluvia que caía era la semilla de Dios. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Esto es un pensamiento muy primitivo, pero para ellos le hizo muchísimo sentido y comenzaron ahora a tener un papá y una mamá. Tienen a un Dios Padre y a la diosa madre, que es la principal. Como la diosa madre seguía siendo la principal, habían sacerdotisas en los templos. Y estaban todos estos cultos en Canaán, donde las principales eran sacerdotisas y no sacerdotes. ¿Se dan cuenta qué interesante? Sacerdotisas y no sacerdotes. Bien, yo me dan permiso de ir un poco más allá, ¿verdad? Porque estamos a punto de meternos en arenas movedizas que tendremos que estudiar un buen tiempo más si queremos aclarar todo el panorama. Pero yo les voy a dar en crudo lo que he ido investigando y estudiando, ¿vale? Ok, entonces hasta ahora tenemos padre y madre. Resulta que los pueblos de Canaán eran cerca de 70, ¿ok? Y todos eran, por decirlo así, subgobiernos, subdelegaciones de Egipto, los pueblos de Canaán. Ni hablar de Israel, que era esclavo en Egipto, ¿ok? Así que en estas subdivisiones tenemos tres reinos, que son como, vamos a poner un ejemplo así, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo, Puerto Rico, México, Estados Unidos. O sea, un país pequeñito, un país más grande y una gran potencia, ¿vale? Entonces, estos serían Judá, que sería el más pequeñito, que es una tribu del desierto, que luego se forma, Israel, que es, pongámosle México, que tiene un poco más de poder, y Edom, ¿vale? Edom, que es la gran potencia de Canaán. Los primeros registros de la adoración a Yahvé los tenemos en Edom, no en Judá ni en Israel, ¿vale? No en Judá ni en Israel, en Edom. Así que los edomitas fueron los primeros en adorar a Yahvé. ¿Y quién era este tal Yahvé? Resulta que en la Biblia hay ciertas genealogías, ¿ok? Yo sé que ustedes las han leído y han quedado como, ay, tengo que hacer el año bíblico y esto es aburridísimo leer, es tal engendró a tal engendró a tal. Resulta que los nombres de esas genealogías no son de personas, sino de naciones, ¿ok? Son naciones. Misraim es Egipto, por ejemplo. Y a veces te lo dice. Eh, Edom, Esaú es Edom, te lo dice. La Biblia literalmente muchas veces te lo comenta. Israel es nombre de persona, pero también de un pueblo, ¿verdad? De una nación. Judá, ¿correcto? Así que ustedes van a ver genealogías en la Biblia que se trata de pueblos. Y cuando hablas de hay una genealogía en específico que tiene 70 pueblos de Canaán, ¿vale? Se han descubierto en Ugarit, que es el actual Irak o Irán, cerca de allí, se han descubierto los textos ugaríticos del antiguo Canaán. Han encontrado, si tú pones a uno al lado de otro y le cambias los nombres de los dioses, leerás un salmo calcado. O sea, leerás salmos literalmente completos, pero con otro nombre de otro dios. ¿Vale? Ok, ¿qué está pasando aquí? Resulta que existía un Dios Padre. ¿Recuerdan este Dios Padre?
y una diosa madre. Tienen, y este Dios Padre se llamaba El. Anoten este nombre, El. Y la diosa madre era Acera, ¿bien? Comúnmente conocida como Acera, ¿vale? Hay muchos registros en la Biblia de que Israel adoraba a Acera también. O sea, la esposa, ¿vale? La esposa. Ok, estos dioses tuvieron 70 hijos. 70 hijos. Cada uno de sus hijos iba a ser un dios para una de las naciones de Canaán. Entonces, ¿quién iba a ser el dios de los filisteos? ¿Alguien se acuerda quién es el dios de los filisteos? Cuando Sansón lucha con los filisteos, lo llevan al templo de... ¿Quién se acuerda? Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Que tiene forma de pescado, ¿no? Ese Dios, ¿Correcto? el Correcto. pescado. Sí, sí, Exacto. sí. Ah, Y hay diferentes dioses para diferentes pueblos, ¿vale? ajá. Tenemos a Moloch, tenemos a, a Amón, que era el dios de Egipto, Amón-Ra, ¿vale? Entonces tenemos diferentes pueblos y no se puede negar que todo Israel, Judá y Edom se vieron influidos por este asunto, ¿vale? Pero ¿a qué voy con esto? Yahvé era el dios de Edom. Mm, así es. Yo les pregunto a ustedes, Edom está cerca con Madián, ¿vale? Ellos adoraban a un dios muy similar, se habían mezclado mucho sus culturas. Entonces, Moisés está en Madián, todavía no libera a Israel de Egipto, y se encuentra en Madián con un Dios que le dice, quita, quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es ¿qué? ¡Santa! ¿Dónde está parado Moisés? Es en el monte María, Sinaí, En Madián. Marián, ¿dónde está el monte Sinaí? Se Eh, supone. ajá, vale, vale, vale. Pero Madián no, en esa tierra no se adoraba al Dios de Israel, No, ¿o sí? no. Esa es la Era pregunta. otro de Nos los han dicho, 70. claro, nos han dicho que no, pero ¿y si sí? Ah, ok. Y voy más allá. ¿De qué Dios Jetro, el suegro de Moisés, enseñó a Moisés? De uno de los 70 que los hijos que comentaste. Y ese Dios, a ver, esto se pone interesante. Vamos a ir a Génesis, a Éxodo, perdón. Voy a buscar mi Biblia aquí. A ir a Éxodo. Ah, ya sé por dónde va. Vamos a ir a Éxodo, ¿vale? Está bueno esto, está bueno. Éxodo 3 y vamos a ir al versículo, mm, vamos a ir al versículo, hoy creo que está en el 12. A ver, les doy en un segundo la cita, porque no creo que esté en el 6. No me estaría equivocando. Ah, sí, es el 6, por eso no lo he encontrado. Vale. Éxodo 6, 2 y 3. ¿Alguien tiene ese texto? Éxodo 6, 2 y 3. Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no los revelé mi nombre Yahvé. Ok. El Shaddai.
En otros textos también dice Elión. Con qué palabra empieza? ¿Con qué frase? Él, él. Él. Y el Shaddai, De qué Dios? el Shaddai significa soy uno, soy único, o algo así. Ajá. Vale. Es que tenemos Elión, el Shaddai, son como omnipotente o todopoderoso o algo así. Potente, Pero pero también he escuchado en una persona que también dijo, se adentró más en el nombre y dijo que apuntando al monoteísmo se hizo decir el Shaddai, el único que hay, el único, el ajá, todopoderoso, el guerrero, el que ajá. pelea por ustedes, todo eso. Ok, claro, claro. Es que hay una distinción entre el Shaddai y el Elión. Si quieren lo pueden buscar. Yo hace un tiempo estudié los nombres de Dios y ahora Eh, veo que hay un asunto mucho más profundo aquí. Sí, entonces hay una idea aquí, que es que Abraham, Isaac y Jacob lo conocían con un nombre, con el nombre del padre, por decirlo así, y ahora él está tomando el nombre de uno de los hijos que es Yahvé. exacto, Vale. Ustedes se han preguntado por qué muchas veces no dice yo soy Jehová, el Dios de toda la tierra o Dios del mundo, y dice yo soy Jehová, el Dios de qué? de Isaac, De Abraham y Jacob, De, exacto, de Jacob. y el Dios de Israel. para él nada ¿No? más, nada más, El Dios de Israel, exacto, así como Baal es Dios de los fenicios, así como Dagón es Dios de los estos filisteos, filisteos, ¿correcto? Dios de los filisteos. y así. Entonces, quiero vayan conmigo a un texto que para mí es muy hermoso, pero no había leído su contexto y este es muy extraño. Ah, vale, esto está en Habacuc 3:3. Habacuc 3:3. Dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Ok, Temán es la capital que hay, en otra versión menciona Temán, es la capital de Edom y el monte Parán es el monte más prominente de Edom. Yo les pregunto, ¿por qué Dios viene desde Edom? Bueno, la repartición de los dioses, pones de cada región. Ajá. Vale, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. Edom adoraba a Yahvé, ¿ok? Edom adoraba a Yahvé. Y em, teníamos a Israel y a Judá. Judá era un pueblito, por decirlo así, del desierto. No es el glorioso reino del rey David y del rey Salomón que se muestra. No, no, eran una tribu del desierto que tenían poca comida. Tenían que recurrir a sus hermanos mayores, por decirlo, Israel y Edom, que era el mayor de todos. Cuando Babilonia invadió aquellas tierras y los asirios también invadieron, ¿atacaron a quién? ¿A los más pobres o a los de mayor riqueza? ¿Para qué querrían un pueblito del desierto? Atacaron a los que tenían la mayor cantidad de riquezas, a Edom. Ya. Entonces, adivinen lo que dijo el pueblo de Judá. Dijo, ahora que ellos fueron llevados en cautiverio y a nosotros no nos dijeron nada, que en realidad no les dijeron nada porque eran pobres, no tenían nada que robarle. Como nosotros no nos dijeron No, nada, ves, nada que robar. Yahvé los protegió y a Sí, Edom no. sí. Por lo tanto, ahora Yahvé está con nosotros y se vino desde el monte Parán, desde Temán, se vino hasta Judá. Por eso ahora Yahvé va a ser nuestro Dios porque ha abandonado a Edom.
Y ese es el contexto de este versículo que aparece en otras partes también, que Dios viene desde Edom. Vamos a ir a otro asunto sobre el rey David. Recuerden que David fue rey de Judá. Ujú. ¿Recuerdan esto? Bien. Vale. ¿Recuerdan cuando David trajo el arca porque el arca le estaba causando problemas a los filisteos? Vale, vale, vale. Vamos a ir entonces a Segunda de Samuel 6, Oh, segunda Samuel. 6 del... Vamos a leer, a ver, Segunda de Samuel 6. Ok, podríamos leer desde el 10, pero... Vale, vamos a contar un poquito... No, vamos a leerlo directamente desde el 8, que es la muerte de Usa, hasta el 15, ¿vale? Y vamos a explicar lo que ocurrió allí. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Hasta ahí nomás o continúo? No, hasta el 15. Ya. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Eteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Hasta 15? Y fue Hasta el dado 15. aviso, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engor- engordado. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David, toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ok. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Los filisteos hay una gran mortandad porque el arca está causando estragos. La devuelven, la envían con unas carretas y la devuelven. Va David a buscarla, se da cuenta que muere Usa porque tropiezan los bueyes y él intenta sostenerla y el arca lo fulmina. Y David se enoja, se entristece y dice, oye, pero ¿qué está pasando? Vamos a asegurarnos de que esto no nos ocurra a nosotros también. Tiene miedo. Dice, temió David a Jehová. ¿Dice eso o no? Temió David a Jehová. Y esto es miedo. De modo que no quiso traer el arca a su ciudad, que es Judá. ¿No se supone que Judá es el centro de la adoración a Yahvé? ¿Por qué no la lleva a su casa, a su reino? ¿A dónde la lleva? Ay, Tom. Perdón. A la casa de Obed Ay, Tom. Edom. Es ¿Qué el. significa Obed? Cuando tú investigas lo que significa la palabra Obed, significa sacerdote. En idioma edomita es lo similar que en hebreo es el Cohen. El Cohen Ah, Gadol, el gran sumo sacerdote. En ya. Edom, en edomita es Obed. Ah. Y Edom, o sea, por ejemplo, si David viendo que la arca llegó a Edom y fueron bendecidos, entonces como pueblo de Judá dijo, pues si a Edom le hacen bien, véngase para acá la arca para que nos haga bien el arca, o Ok, algo así, ¿no? ok. Claro, claro. Pero la pregunta que surge en la cabeza de la mayoría ahora sería de cualquiera, si se da cuenta de esto es, ¿no es acaso Judá el que tiene el culto a Yahvé? ¿Por qué lo Exacto. llevan a un edomita?
Y es porque justamente los sacerdotes de Edom conocen mejor el culto a Yahvé que los sacerdotes de Judá. Ahí está. Por eso David la lleva a casa de Obed-Edom. Dice, tú sabes cómo controlar a este Dios. Ah, Peligroso. ajá. Ahora, David no tiene idea cómo controlarlo. Entonces, lo que hace es se pone un efod como un sumo sacerdote y cada 6 pasos sacrifica un becerro. O sea, Ah, cuando tú ves a alguien que dan 6 pasos con el arca y se hace un sacrificio, tú, ¿qué está haciendo David? Está apaciguando la ira de ese Dios. O ay, sea, como demos un paso en falso y no hagamos un sacrificio, este Dios nos va a fulminar. O sea, este Dios lo adoptaron de Edom. Yahvé no exacto, es un Dios bueno. exacto. Yahvé es un Dios malvado. ¿Va cuadrando todo el asunto? Sí, Vale, súper. Sí, 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 sí. vale, vale. Ok. Y esto nos lleva al libro de Isaías. Le hice el cuento corto porque hay mucho entre medio de todo esto, pero esto nos lleva al libro de Isaías. Entonces, en Isaías no fue escrito por un solo profeta. Históricamente se escribe en un periodo de tiempo por 3 diferentes autores, que está el primer Isaías, que es el profeta original, que eso es del 1 al 40. Del 40 al 55 están los discípulos de Isaías, que se llama el segundo Isaías, y del 55 al 66 está el tercer Isaías, ¿vale? Estos 3 Isaías reflejan una evolución y un pensamiento acerca de Dios que evoluciona, ¿vale? Primero, el asunto que tenemos que notar es por qué ahora Isaías dice cosas tan extrañas como yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Dios. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, quiere decir, en toda la tierra, no hay Dios fuera de mí, ¿vale? Ahora, antes de decir eso, Isaías decía cosas como, yo soy un Dios único. O sea, solo adórame a mí. Pero hasta el primer Isaías existía lo que se llama la monolatría, ¿vale? Que es, vale, vamos a adorar a Yahvé, pero no descartamos que hay otros dioses. Pero nosotros adoramos a Yahvé, ¿vale? Eso es la monolatría. Pero luego evolucionó a este pensamiento donde ya no hay dioses que dan el mal y otros dioses que dan lo bueno. En el caso de él, que era el padre el que daba lo bueno. La madre también cuidaba a sus hijos. Sino que Yahvé es el único Dios, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, Yahvé es el único Dios y él da lo bueno y lo malo. Él da la luz y crea las tinieblas, ¿vale? Él hace todo. Entonces, se borra por completo la idea de una diosa madre, de Acera. La dejan de adorar porque Yahvé es el único, pero resulta que el pueblo, imagínense ustedes que a los católicos le quitaran a la Virgencita, ¿vale? Y como dirían, o sea, empezarían a extrañar a su mamá, casi que le oran más que a Dios, ¿correcto? Ok, es ya exactamente lo mismo con Acera. No es que era porque querían, sino porque era su diosa madre, la querían, era su mamita. Ella los protegía, ella los cuidaba, ella les daba, los amamantaba. Hay muchos textos que dice, ella les daba la vida, le debían todo a ella. La amaban incluso más que a Yahvé. Entonces, Israel adoraba a Acera y estaba en los templos. Acera estaba en el templo. De hecho, la vara de Aarón que reverdeció, la vara de almendro, era el árbol con el que se adoraba a Acera, el almendro. Debía estar en íntima conexión en el arca con Yahvé. Así que cuando borra el segundo Isaías a Acera de la ecuación, al pueblo no le gusta. No le gusta y lo queremos de vuelta y ofrecían
Y Ezequiel también tiene este mismo lío. Ofrecían tortas a la reina del cielo, ahí está. Ese es el problema. Era todo el lío que estaba ocurriendo en esa época. Y ustedes lo leen en la Biblia, es que no es ningún secreto, solo que hay que entender qué estaba pasando. Ofrecían tortas a la reina del cielo, vuélvete hijo de hombre y verás mayores abominaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el tercer Isaías dice, bueno, eh, está bien, se enojaron, pero no podemos adorar a Acera porque por esta causa nos llevan en cautiverio y todo esto. Entonces lo que hacen es fusionar a todos los dioses. Fusionan a todos los dioses, incluso a la diosa madre. Por eso es que ahora hay textos en Isaías que dicen como, si aún la madre se olvidara de sus hijos, un texto que nos gusta tanto, ¿no? Yo nunca me olvidaré de ti, jamás en el culto a Yahvé se usaría algo así, pero como fusionaron en Yahvé todo en uno, Él es el Dios del desierto, de la tormenta, ahora es el Dios de los cultivos, Él te bendice, te da en todo. Entonces reunieron lo mejor de todos los dioses en Yahvé. Bueno, ¿preparados para la bomba final? Jesús se dio cuenta de esto, Jesús lo sabía. Vamos a la bomba final. Vamos a ir a un salmo, que lo que le digo, este salmo se encuentra en los textos ugaríticos. Jesús Eh, sabía, él sabía. Sí, sí, sí. ajá. Sí, sí, lo sabía, lo sabía. Claro, Em, qué bien, me encanta. ok. em, Vamos al Salmo 82, ¿vale? Yo puedo, tengo, el otro día estuve investigando, encontré la referencia exacta. Así como la Biblia tiene versículos y capítulos, los textos ugaríticos también tienen secciones y numerologías con la que se organiza. Ya, Y hay un texto, un salmo completo que es calcado a este, pero habla sobre el Dios Él, él. ¿vale? Y hay Ya. otro que le han cambiado en los mismos textos ugaríticos que también han evolucionado y han puesto a Baal, pero con la diferencia de que esos textos son muchísimos años, miles de años más antiguos que este salmo. O sea, ¿quién le copió Ah, a qué quién? interesante. Ay, ¿Quién le no, no, copió a no lo quién? encuentro. Bueno, ¿quién lo lee? Salmo 82. Sí, ¿quién lo lee? Acá. Desde el número 1, 82, 1 adelante. Sí, correcto. Dice, Todo tiene 8 Dios, versículos. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo Vale. dictarán decisiones Nancy, injustas? perdón. Nancy, ¿qué versión tienes tú? Ah, no sé, se me pasó la hermanita, ¿Es Dios la habla del hoy, me 2000? parece. Sí, La del 2000. Ah, vale. sí. La del 2000 es una traducción adventista. Por eso es que justamente en este texto lo van a traducir así. ¿Alguien tiene Hermanito una más? Sebastián, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál versión? Yo tengo la del 60 que no Ya, tiene ninguna pero ¿de agenda. quién? ¿De cuál? ¿La internacional? No, ¿No? La Reina Valera, Ah, del 60, la más clásica de todas, sí. ok. Salmo 82. Sí, Ya. Dios está en la reunión de los dioses. Dioses. eso es esa es la traducción correcta. Y en hebreo también, ¿eh? En hebreo es Elohim. Dios está en la reunión de los Elohim. Claro, Oh. la hermana Nancy tiene una Biblia que obviamente no es culpa de la hermana Nancy, ni mucho menos, pero que lo han traducido. Fíjense ustedes cómo lo han traducido. En la reunión de los seres celestiales. Pero Nada que ver con dioses. aquí dice, Dios preside el consejo celestial entre los dioses. Entre Dicta los dioses, en entre efecto. los dioses, los 70. Los 70. Él es el padre y Oh. él preside la reunión con sus dioses, con sus 70 hijos. ¿Qué más Exacto. dice?
¿A quién? Cualquiera Sigue, que lo tenga sigue ahora nomás, hermana delante. Olvita. Adelante, preciosa. ¿Sí se escucha? ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, Elohim. Ujú. Todos ustedes son hijos del Altísimo, los 70 Y al siervos. Altísimo, la traducción al Altísimo, esa sí es el Elión. El Ese león, es el Elión. el de Sí, sí, sí. todos, el que los parió, Ajá. los 70. El Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. ¿Le sigo? Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás Ya, las naciones. ahí está Ya está ahí. todo. Bastián. Ahí está todo. Sí, 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 ahí está todo. Es que este texto es más antiguo que el Salmo. En realidad, este es una copia y pega de un texto ugarítico de la Sí, religión cananea. y Hay Jesucristo otros lo salmos, pero mencionó. este Jesucristo, principalmente. claro. Oye, Eh, otros textos que dicen que Baal cabalga entre las nubes y lanza rayos, relámpagos a su alrededor, cosas así. Pero este salmo está hablando de todos los dioses, de tanto el Padre como sus 70 hijos. Vale. Así es, qué interesante. ¿Sabían que Jesús sabía esto? Sí, porque él lo Esto mencionó, del dijo, politeísmo. ustedes son dioses, él lo mencionó. Lo ¿En qué mencionó. evangelio? ¿En cuál? Que Vamos dijo, allá, vamos allá. los dioses, sí es cierto, Bastián. En una, ay, Vamos allá. ¿dónde vi? Juan, ¿Qué Juan dice? 10. Espero que disfruten la clase. Fue muy buena. Ay, y sobre todo que nos lleva a Jesucristo que sabía todo eso. Eso yo, algo me decía. Qué Ujú. bárbaro. Y siempre tenemos que pasar por Jesús porque vamos a Sí, ver cómo Él tomó todo esto, porque él se ajá. enteró de este asunto. Por eso llegó a Israel, porque había todo eso. Ujú. Ok, Juan 10. eh, Ay, me encanta Juan 10. Ah, ok, vamos a ir del 32 bueno, del 31 no, 30 mejor, perdón, voy retrocediendo. Eh, 30, eh, 36, 30 al 36. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 29 y 30 todos juntos tengo acá, en esta versión nueva. Dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses, con minúscula, ¿no? Sí, Dios llamó a dioses aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahí llegó al 36. Esta dice, y la escritura no puede ser quebrantada, está entre paréntesis en esta versión. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios?
¿Hasta cuándo, hermano Leo? Al 36, hermanita linda. Ya está entonces. Que Ajá. acusa de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Mm, Wow, sí. no hay mediador acá. Oh, oh, parece que se le Despertó. descargó la batería. Se le descargó la batería al hermano Bastián. Qué interesante era ese pasaje. No me acordaba que había dicho eso Jesucristo en Sí. Juan 10. Mira, yo mientras lo voy a leer en esta versión dice lo siguiente. ¿Ya? Empieza, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearíamos, sino por la blasfemia, o sea, la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrada, al Ok, cual el Padre santificó, envió al mundo. A vosotros decís, tú blasfemas, porque dices que hijo de Dios soy. Algo así. También dice, no está escrito en su ley. No sí, era de en Eh, vuestra ley, Cristo, sí. no era de él. vuestra Ahorita ley. Ahora, Eso es buen atención, punto. Gracias, amiga. bendito. porque Jesús, Jesús está al tanto Sí. de este asunto, pero fíjense que Jesús está usando ironía, que ellos le dicen, oye, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Y Jesús le dice, oye, ¿no está en vuestra ley escrito esto de dioses sois? Y noten que no dice que a los seres humanos que les vino la palabra, sino dice a aquellos a quien vino la palabra, o sea, como dejando ahí, ¿quiénes son esos a los que vino la palabra? Sí, sí. Entonces, ahora los fariseos tienen dos opciones, o decir, bueno, tienen varias opciones, ¿no? O decir, no, esa escritura no es válida. Jesús le diría, y la escritura no puede ser quebrantada, ojo. Entonces, ¿qué dicen a esto? Sí, los seres humanos todos somos dioses. Pues no es una opción. ¿Qué dirán? Eh, que sí, fuimos politeístas todo ese tiempo, que nuestra ley contiene textos politeístas. No pueden decir eso. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan callados. Porque Jesús justo descubrió el problema en sus escrituras. O sea, dio justo en el clavo con lo que ellos trataban de ocultar. Sí, él le dice, y ahora que yo vine y digo que Dios me santificó y me envió al mundo, me dice que blasfemo, si en su ley está todo esto. Entonces se quedan calladitos. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir? Es impresionante, es una genialidad lo que hace Jesús. Pero, claro, no lograríamos entender este texto sin todo ese trasfondo que estudiamos. Claro, claro. ¿Se ha resuelto el problema de Isaías, del que crea la luz y la adversidad? ¿Se entiende todo lo que ha ido pasando? ¿Sí? Muy bien, espero que les haya gustado. Se me ha ido la batería hace un ratito del otro móvil y nada, que me ha encantado compartir con ustedes y espero que tengan material para masticar. Les recomiendo este libro. Si lo van a comprar, léalo con filtro. Yo no digo que crean todo lo que hay allí, solo porque hay muchas cosas que son opiniones del autor, pero hay otras cosas que están muy bien documentadas, como las que les comenté hoy. Y, y eso tómenlo. El resto pueden desecharlo, porque aquí el único que prima por sobre todo es Jesús.
sea, él entendiendo y conociendo la historia de su pueblo, simplemente vino a ellos con toda la oscuridad que tenían a mostrarle al Dios verdadero. Que Amén. llámese Yahvé, llámese dragón, llámese como se llame, él vino a mostrar un Dios en su carácter verdadero, no en nombres ni Mi padre. fórmulas, nada de eso. ¿Sí? Ah, qué bonito. No, es tan importante saber la historia y las culturas. Es que da mucha respuesta, de verdad. Y no lo predican en las iglesias, de dónde vienen muchas cosas, las historias. Es que justamente incluso buscan camuflar esto, como la Exacto. Biblia que les dio Nancy, no dice dioses. O sea, nunca nadie se va a preguntar siquiera el asunto. Va a decir, ah, son ángeles. Exacto. Gracias, muy bueno. Muy gracias por compartir, de verdad. Muy bueno. Bueno, espero Eh, que lo hayan disfrutado. Y bueno, ya lo compartiremos en el canal con más detalle y eso, pero a priori ustedes se han llevado las primicias. sí, se me comprueba también algo que yo había escuchado de los 70 y todo eso. Y vienes tú acá con nosotros y más me caen las moneditas, ¿sí entiendes? Ujú. Me Sí, alegro. o sea, es muy liberador porque nos llevas a Jesucristo, de que responde mucho de que él sabía todo eso, o sea, que vino a denunciar total, Ujú. llámese de una forma irónica, llámese de una forma directa, o sea, qué hermoso. Ahora se entiende más por qué llegó ahí. Correcto, correcto. Bueno, era una tierra fértil. Entendamos que de ahí salieron los grandes apóstoles, que eran judíos todos, de todo ese sistema. Y al final no vino porque fueran especiales en su culto del santuario, porque todos los otros pueblos cananeos sacrificaban de todo, Sí, ¿no? sí. Pero vino ellos por un asunto de que buscaron adorar al finalmente a un solo Dios con toda su historia. Y dijo Jesús, bueno, a esto les voy a mostrar el verdadero Dios. Y Ahora, fue ahí. Sebastián, una preguntita, ¿tienes tiempo o no? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, Pregunta. bueno, adelante, adelante la pregunta. Eh, como me interesa también mucho la historia y todo eso, sea, escuché, no puedo decir detalles porque no es mucho, pero que el monoteísmo, hubo un dios en Egipto que se decía que él era el único también, pero que los egipcios no le escucharon y no lo tomaron muy en serio, se volvieron a todos los dioses, Ujú, y que se supone que el pueblo nómada de Israel adoptó también y se dejaron llevar, así como tú nos llevas al león, o sea, así como nos explicaste de que Judá adoptó, también ujú, he escuchado historias de que el pueblo de Moisés, en su generación, también les convenció la idea de uno solo, porque ya venían con antecedentes históricos de un solo Dios de Egipto. sí, sí, este del que hablas es Akenatón, que es un Akenatón. faraón que Akenatón. adoró solo a Dios, que era el dios Atón, Exacto. porque, porque su padre había adorado a Amón como un dios principal y junto con todos los otros dioses. Pero claro, no duró mucho, en efecto, porque querían a todos sus otros dioses, lo mismo que sucedió con Acera, querían también a sus otros dioses. Pero lo de Akenatón fue más una monolatría que un monoteísmo. ¿Por qué Ah, la digo esto? diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque Akenatón no negó, aunque pudo prohibir el culto a otros dioses, no negó la existencia de otros dioses. Solo dijo, en Egipto ahora se va a adorar a un solo dios, que es Atón, pero no quiere decir que no existan los otros dioses. Oh, Israel nunca tuvo un concepto correcto o sea, como entendemos el monoteísmo, hasta mm, después del exilio de Babilonia. Eso fue muchísimo tiempo después. Entonces, ajá. es esa la idea que adoptó Israel, de la monolatría. Adoramos a Yahvé, pero no negamos que existan otros dioses. Pero nuestro Dios debería ganarle al tuyo
si perdemos contra tu Dios es porque tu Dios es mayor que el nuestro, y así. Ahí está. Buena, buena. Gracias. Ujú. Alba creo que tiene la manita levantada. Sí. Sí, ahora entiendo que no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia era cuando entró un sacerdote y vio que estaban todos los dioses, ¿no? Las imágenes, pero era el altar del Dios invisible, era Ah, el Dios ya. del En Dios Hechos de, 17. sí, era el Dios como, yo lo entendía como que era de Jehová, de Yahvé, porque no me acuerdo bien en ese pasaje, si alguien lo sabe, este, que entró el sacerdote o quién entró y vio que estaban todas las imágenes de dioses, pero este es el Dios de los judíos o el Dios de Israel, algo así. Ezequiel, No, ¿no? no me puedo acordar, Pero no es pero cuando, o sea, entiendo cuando que fue era a mucho. Atenas, ¿Cómo? no es cuando Pablo fue a Atenas y vio muchos altares a muchos dioses y dijo, Sí, en Hechos este altar 17. al Dios no conocido es el que yo les presento. Sí. Ah, bueno, algo así. Ahora entiendo, porque decía a esa altura, haber tantos dioses, y que ellos también, creo que en el Viejo Testamento hablaba de que se hacían muchas cosas en el templo, Ezequiel. pero Era claro, Ezequiel. porque hacían entregas a sus dioses, era una Sí. mezcla de Es culturas verdad, Alba, sí es cierto. y Creo que es en Ezequiel, ¿no es, Bastián? Que Sí, vio sí, culebras cuando le y dice todo Ezequiel serpientes. 8, vuélvete hijo de hombre y verás aún mayores abominaciones que estas. Lo dice En varias sí, veces y serio, repite eso. sí, Entonces todo eso ahora se entiende, ahora entiendo que por qué, porque creía que negaban a Yahvé, negaban a Jehová. Entonces decía, bueno, está entre todos los dioses, pero Jehová, y claro, ahí vino Jesús para demostrar realmente cuál era el verdadero, el Padre, el de ujú, la creación desde un principio, que no lo vieron porque, o sea, siempre el En- ser humano tenemos que creer en algo, ¿no? O sea, ya nacemos con esa predisposición de que hay alguien que nos creó y realmente ese eslabón perdido, vamos a decir. sí, Ujú. es cierto. ¿Se acuerdan Sí, ahora cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal? Cuando ¿cómo Elías no? se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, noten que degolló a los profetas de Baal, pero siguieron los profetas de Acera, porque el problema era entre Yahvé y Baal, pero Acera permaneció el culto a Acera. O sea, eso no estaba en conflicto. Incluso Elías no tuvo mucho problema con eso. O sea, nos han camuflado la historia del pueblo de Israel creyendo que siempre fueron adoradores del único Dios verdadero y que no, para ellos no habían otros dioses. Pero toda su historia adoraron a otros dioses. De hecho, por mucho tiempo ni siquiera adoraron a Yahvé. Por mucho tiempo adoraban a otros dioses el pueblo de Israel. Ellos adoptaron a Yahvé de Edom. Entonces, a lo que voy es que es como similar. Jesús hace lo mismo que hace Pablo. Dice, mira, tiene un altar al Dios no conocido. Este Dios no conocido, pues no está muy claro de qué va. Así que es como una hoja en blanco para yo mostrarles al verdadero Dios. Claro, porque todos los otros dioses matan, destruyen, hay que hacerle sacrificios. Entonces Jesús dice, bueno, ya que están adorando a un solo Dios, vengo y les voy a mostrar que ese solo Dios es diferente a los otros dioses. Y, y eso es lo que hacen, o sea, no se puede hacer mucho más con una cultura que recién viene saliendo del lodo, por decirlo así, de todas las otras culturas.